tributaria entre las élites, utilizando mecanismos legales y aprovechando todas las ineficiencias existentes en la arquitectura general tributaria. Y esto llevó a la erosión de la base tributaria en el país. Un mayor gasto público en Grecia ha sido una parte importante de la acumulación de una deuda pública tan elevada. 3. La ausencia de monitoreo y evaluación, un sistema de monitoreo y evaluación para mirar la eficiencia a nivel general del gasto público. Y luego la transformación de la falta de transparencia que llevó a la transformación del sector público griego en zonas libres y empresas privadas. Esto generó un gran costo que fue agregado a la deuda estatal incluso. Entonces, cabe notar que antes de la intervención en Grecia por el Banco Central Europeo, el FMI, al aumentar los ingresos tributarios como porcentaje del PIB del país, si se hubiera aumentado a nivel equivalente a Alemania, entonces la deuda pública griega no habría sido un problema. Es interesante explorar y examinar por qué no se implementaron estas políticas en Grecia, sino políticas restrictivas y neoliberales que fueron implementadas. Sin embargo, como dije antes, el crecimiento de la deuda pública de Grecia, que estaba bajo condiciones manejables hasta el 2009 y actualmente no es manejable desde la introducción de los programas económicos del Banco de Grecia, de la Unión Europea, FMI, etc. Entonces la deuda griega tomó una nueva dirección debido a causas exógenas, como por ejemplo, en primer lugar, la arquitectura neoliberal de la Unión Europea, monetaria europea, las contradicciones de la moneda actual como tal y la ausencia de mecanismos para recibir préstamos en la zona eurozona y el problema de la especulación y evasión tributaria. El Banco Central podría haber desempeñado un rol importante en evitar estos problemas. Sin embargo, se necesitan grandes cambios y el banco ha de cumplir su potencial y utilizar bien la liquidez que dispone y que puede adquirir. Los mercados financieros y ataques especulativos contra Europa se convirtieron en problemas cuando Grecia hizo uno de los principales problemas en Grecia. Entonces, ¿qué representa la deuda pública griega? En 2011 fue aproximadamente 350 billones de euros. Es un capital que ya no existe en términos de dinero y de capacidad de producción. Es un capital que ha sido consumido, gastado en equipo que no agrega valor, en beneficios adquiridos por el sector privado, en la evasión tributaria que no ha sido investigada. También es importante notar que la mayoría de estos fondos y acumulación acumulado a través de la deuda pública ha huido del país y se encuentra en Britania, Alemania y Suiza. Ahora, como resultado, es obvio que la deuda griega es un capital nocional, es decir, es consumido y no puede ser reproducido, ni que se puede generar ingresos adicionales. Por tanto, no puede pagarse ni los intereses ni el capital. Esto se debe al hecho de que para poder pagar una deuda hay que obtener grandes
aumentos. Hay que acumular una cantidad mayor al PIB del país, ya que estamos en una recesión, no se puede lograr esto. Y como resultado, es inconcebible siquiera considerar pagar los intereses de la deuda griega. La decisión o la recesión que surgió fue creado por las mismas políticas que la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI impusieron en Grecia, que debían ayudar al país a ordenar sus finanzas y a hacer sostenible la deuda pública. Han producido el resultado opuesto. En segundo lugar, porque no se puede pagar la deuda, es debido al hecho de que aunque la economía griega pudo generar excedentes, si fueron utilizados exclusivamente para pagar la deuda, no quedarían recursos para financiar estas políticas en Grecia. ¿Qué debe hacerse entonces, dado el hecho de que la deuda griega ha sido utilizado como instrumento político para obligar al pueblo griego a aceptar políticas neoliberales que han producido los resultados de una guerra peleada y perdida? Es importante decir que, de hecho, estos instrumentos políticos deben ser desarmados. Para poder desarmar el uso de la deuda como instrumento político, las causas domésticas del endeudamiento del Estado deben ser confrontados. Como resultado, los déficits primarios deben eliminarse. La reducción del Estado, la construcción del Estado y la reducción del Estado clientelista para servir las necesidades y la implementación de políticas estatales para servir las necesidades de la sociedad y combatir la crisis que evoluciona actualmente en Grecia, constituyen políticas adicionales que deben implementarse en Grecia. Es resolver todos los factores endógenos que han contribuido a la crisis, que puedan proporcionar un sentido de justicia en la población, que es muy necesario. B, que permita al gobierno las herramientas necesarias para revivir la economía griega y fortalecer la posición de negociación del gobierno griego, que está dispuesto a negociar con el Banco Central de Europa, FMI y otros. Las negociaciones de la deuda griega deben realizarse de manera individual o dentro del marco de una convención internacional para tratar la deuda del sur de Europa y deuda privada en el... Una solución similar a la que se pudo conseguir en 1950 para Alemania. Esto se debería considerar para poder resolventar el problema de la deuda pública. La única manera factible podría hacer por medio de la producción de nuevo crecimiento en Grecia. Este es un hecho que todos los participantes objetivos tienen esta opinión. Lo que es incluso más importante es que se necesita tener un acuerdo sostenible y esto debería hacerse por medio de la comprensión internacional que podría permitir que se puedan solventar el problema de unas deudas que existen en Europa. Esto sería transferido a la deuda común de Europa. Esto podría hacerse mediante un impuesto sobre las transacciones financieras y sobre los activos significativos. Hay que considerar cómo se podría hacer eso. Hay que centrarse en el empleo, en la solidaridad social y mejorar, desde luego, el presupuesto de la Unión Europea para permitir una transparencia y un marco institucional
que sea responsable ante los demás, y la política esta debe implementarse en toda Europa y se deben implementar políticas de crecimiento, y no solamente en Europa, sino a nivel mundial, para que se podría realmente resolver el problema de la actual crisis económica. Hay que modificar los postulados del Banco Europeo actual para que puedan prestar directamente a los estados, y al mismo tiempo debería poder emitir bonos que podrían ser un instrumento sumamente importante para combatir esta crisis. Se requiere una nueva arquitectura en lo que se refiere a los mercados financieros y con respecto a las políticas económicas, para que sean eficientes y para que atiendan las necesidades de la sociedad. Esto es algo que debe hacerse y debe ser de nivel mundial. Una nueva arquitectura financiera se necesita a nivel mundial. Estamos viviendo en un momento en que todos los paradigmas están en duda y donde se están articulando nuevos paradigmas. La manera en que los economistas y los estados funcionan debe ser reformada. Por ejemplo, tienen que ser bien organizados y las sociedades tienen que estar al frente de todo esto, actuando y conseguirse de otra manera y no empobreciendo a las sociedades para poder salir de la crisis actual económica que ha afectado a los países de Europa, Sudamérica, Norteamérica y todo el mundo. Muchas gracias.